Bueno, volvimos. Tercer bloque ya. Sí, tercer Uy, bloque. qué rápido que pasa la mañana cuando hablamos de todo. Acompañado, por supuesto, con nuestro mate de todas las mañanas, con yerba mate Flor de Jardín. Gracias a la gente de Flor de Jardín por acompañarnos todas las mañanas. Y bueno, estamos acá. Llegó el momento. Estamos muy contentos, contentas de tenerla acá como invitada a Elena Maidana, docente universitaria, feminista y, bueno, eminencia, como le dije en el bloque anterior. Y un placer que estés con nosotros. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que les comentaba que yo últimamente no ando por los medios, pero creo que en este momento hace falta poder hablar, hace falta decir ciertas cosas, hace falta hablar para pensar, para que pensemos juntos. Sí. Estos tiempos demandan eso. Sí, esa era Totalmente. nuestra idea. En principio, hace mucho venimos trayendo personas que sabemos que sus palabras hoy son necesarias. Si se quiere, nosotros podemos hacer un debate o analizarlo, pero siempre está bueno tener a personas que realmente están en el día a día y, en tu caso, docente universitaria, feminista, magíster en antropología social, licenciada en letras. Elena, un montón. O sea, ¿cómo te llevas hoy? Hoy sos jubilada, pero seguís ahí activa en la militancia. Ayer estuviste en Ni Una Menos, por ejemplo. ¿Cómo va tu vida en ese sentido? Sí, estoy jubilada de la actividad académica institucionalizada, pero no he dejado de hacer cosas. La ventaja que da la jubilación, en mi caso, que nosotros tenemos una buena jubilación, es que nos permite gestionar nuestro tiempo, hacer un uso del tiempo más libre, sin tantos condicionamientos. Y bueno, estoy aprovechando este tiempo, que en mi caso como jubilada, insisto, es una situación en mejores condiciones que los jubilados que están peleándola en la plaza, tanto a nivel Buenos Aires como acá a nivel provincial, que pelean por un salario digno, que pelean por el no fin de la moratoria previsional, el no a la reforma previsional. O sea, los frentes de lucha se han diversificado y se han profundizado. Entonces, bueno, mi situación en ese sentido tiene diferencias y me permite hacer eso, disponer de mi tiempo. Está bueno porque no queda simplemente en el aula las charlas y demás, sino que vos damos fe de que lo llevás a la calle, seguís estando activa ahí. Ayer, bueno, queríamos también hablar de este tema. A 10 años de la primera movilización de Ni Una Menos, se hizo una movilización acá en la ciudad de Posadas, cerca de las 16:30. En la concentración fue en el mástil, en el mástil, sí, claro. Metro Uruguay. Y queríamos saber cómo fue la movilización, qué sentiste, vimos imágenes, la convocatoria, cómo fue. Mira, comparando con otros años, la convocatoria tuvo menor participación y creo que hay una diversidad de causas. La situación económica, las mujeres de los barrios que antes participaban, creo que les cuesta cada vez más. El boleto de colectivo la sube, se encarece. La situación económica es cada vez más precarizada, tienen que hacer 2 o 3 o 4 trabajos. O sea, la situación incide, creo que es una de las causales que motiva una menor participación. También creo que está jugando esta diversificación de causas de lucha. Creo que esa diversificación de causas, de motivos, de móviles de lucha, es desde el poder un factor de fragmentación social. El otro día un compañero me decía, y la derecha pega y pega y pega, y hoy ataca a la gente de cultura, mañana hace ajustes a los proyectos o a los programas de discapacidad, pasado ataca a los jubilados, después a los migrantes, después a los universitarios.
a la educación pública, a las mujeres, a las disidencias, y la lista sigue. Y entonces se diversifica y se fragmenta el campo popular. Y uno tiene que atender como varios frentes. Y uno quisiera estar y uno quisiera participar, pero no da el cuerpo, no da la economía, no dan los ánimos. Hay una sensación de agobio. Entonces creo que hay una serie de condiciones que están fomentadas desde el poder para generar justamente esta situación de fragmentación social, de abatimiento, de desorientación y confusión. Entonces creo que, insisto, las causales son muchas. Igual la marcha salió y lo que nosotros rescatamos es eso. Y lo que insistimos es en la resistencia. La marcha hoy multitudinaria y multicausal que se va a hacer en Buenos Aires, parte de esa consigna, la resistencia crece. Ah, claro, que hoy se hace en Buenos Aires para acompañar también la causa y la lucha de los jubilados. Sí, discapacidad, jubilados, sí, claro. Ni una menos, se unen. Y Elena, ahí te consulto también porque sabemos que son años de lucha. ¿Qué hacer en estos momentos? Sabemos que hay una fragmentación, como bien decís, se nota, siempre más desanimados, como que, ¿qué se hace desde las aulas a los jóvenes? A ¿Cómo se llega a todos los extractos sociales? ¿Cómo se combate también? Es complicado en estos tiempos. Sí, pero ahí, el otro día justo en la facultad, el lunes, se hizo un encuentro organizado desde un grupo de docentes, no docentes, estudiantes, para repensar el Ni Una Menos. Y ahí, conversando, planteábamos por un lado, o sea, ciertos componentes que ayudaron en su momento a la emergencia del Ni Una Menos. Por un lado, la memoria histórica, o sea, no hay que olvidar la memoria histórica. El Ni Una Menos fue producto de un trabajo, un trabajito de hormiga, de años. Nosotros pensábamos, o sea, todo lo que, como de algún modo el Ni Una Menos que uno visualiza en esa marcha del 3 de junio del 2015, tuvo muchísimos antecedentes. Pensemos que la lucha por los derechos de las mujeres, contra las violencias de género, no es una lucha ni de ahora ni tampoco del siglo pasado, es una lucha milenaria. Y es una lucha que tuvo momentos, que tiene avances y retrocesos, por eso incluso a veces se usa la metáfora de la ola para imaginar o para pensar el movimiento feminista, el movimiento de las luchas de las mujeres, como momentos de avance, momentos en que retrocede, momentos que la ola se encrespa y toma fuerza y avanza. Y bueno, para nosotros el grito del Ni Una Menos fue producto de, por un lado, de un hartazgo, de mucha bronca, pero también de un trabajo paciente que se fue haciendo, sobre todo desde el fin de la dictadura. Pensemos que los encuentros de mujeres empiezan en 1986 y no pararon desde entonces. Claro. Son 38 encuentros, todos los años. O sea, es un trabajo de persistencia, de resistencia, de firmeza, de constancia. Ahí también decíamos, no es decir, ni el Ni Una Menos ni ninguna de estas actividades es producto de eso que ahora se fomenta con las redes, la indignación. Hoy se consume indignación. Totalmente. Hoy me indigno por esto, mañana por esto otro, el pasado quién sabe por qué. Pero uno consume indignación. No se trata de eso. Se trata de un trabajo silencioso, permanente, sistemático,
organizado, que a veces es un pasito, y después otro, y después otro. Decíamos nosotros, es como ir poniendo semillitas, plantando semillitas y abonando el terreno. Es decir, cuando el Ni Una Menos se vuelve visible con tanta masividad y tanta potencia, fue el producto de un trabajo silencioso. O sea, había un terreno abonado, había un terreno cultivado. No salió de la nada ni salió de modo así espontáneo. Hubo espontaneidad, pero fue producto, insisto, de un trabajo minucioso de años. También, por ejemplo, acá, si nosotros pensábamos en relación con Posadas y con Misiones, la lucha contra las violencias de género empezó acá en la provincia en el 2010 y empezó con la Marcha de las Putas. ¿Qué era la Marcha de las Putas? Era una movilización que o sea, la Marcha de las Putas fue un formato, de algún modo podemos pensarlo o decirlo en esos términos, que vino de Canadá. La primera Marcha de las Putas se hace en Canadá y la hicieron estudiantes, mujeres estudiantes universitarias, en reacción contra un docente que les había planteado que si ellas eran violadas era producto de la forma como estaban vestidas, que estaban vestidas como puta. Entonces, la contestación de las estudiantes fue, bueno, vamos a organizar una marcha, y le pusieron la Marcha de las Putas, y ahí cuestionaban ese discurso que plantea que la violencia hacia las mujeres es producto de la conducta de las mujeres. Que encima hoy eso perdura, lamentablemente no hace falta excavar mucho o irse mucho más allá, porque lamentablemente pasa esto, ¿no? Salen las noticias del Ni Una Menos y uno se mete en los comentarios y decís, ¿cuánto falta? Perdura porque y se incrementa. Es un trabajo de hormiga, como bien decís, pero ¿cuánto nos falta todavía a la sociedad? Volvemos a discutir cosas, y sobre todo hoy, en estas épocas. Sí, la canción, por ejemplo, en ese sentido fue muy clara la canción de las tesis, las chilenas, que cantaban: el violador eres tú, la culpa no era mía, ni cómo vestía, ni por dónde andaba, el violador eres tú. Entonces, ¿cómo es posible que todavía sigamos planteando, a ver, el hombre tiene derecho a andar por la calle a la hora que quiera, la mujer no? Te podés vestir, el hombre puede andar en short por la calle y no pasa nada, la mujer no. Entonces, se fue viendo ese tipo de cosas, pero se fue analizando, y creo que eso es fundamental, volver a traer sobre la mesa la reflexión y el debate y la acción contra las violencias de género. Violencia de todo tipo. Pero no quiero perderme el hilo de esos antecedentes acá en Posadas. Decía, empezaron como la Marcha de las Putas en el 2010, eso se transformó después en el Colectivo de Acción contra las Violencias de Género, que se juntaban y hacían acciones todos los miércoles del año. O sea, ahí hubo un trabajo sistemático, pensado, imaginado, porque eso también plantea, de algún modo, fuimos las mujeres las que fuimos inventando, imaginando nuevas formas de hacer política, con mucha creatividad, mucho juego, mucha festividad, mucha afectividad. Si hay algo que caracteriza tanto los encuentros de mujeres como las marchas, es la afectividad, son los abrazos. Esa red, digamos. No solo la red, las manifestaciones de afecto, algo que el patriarcado cuestiona. Claro. Entonces, también las formas de actuar en el espacio público, de tomar la calle y de tomar la palabra pública. Nosotros no hablamos en los actos públicos como hablan los varones, lo hacemos de otro modo. Incluso hay música, hay canciones, hay mucha creatividad, hay baile. Y ese momento del baile es esperado, de la fiesta. Entonces es otro modo también de hacer política. Claro. Entonces pensamos en eso, ese trabajo, esa persistencia, y creo que en momentos como estos hay que volver a apostar a eso.
Es decir, por eso yo decía, fue menor la participación, pero la marcha salió. Que es lo importante. La marcha salió. Así, y la idea es, bueno, al fuego, y no, medio que a veces últimamente con el tema de los incendios me da no sé qué usar la metáfora del fuego, pero ese fuego, ese fuego que moviliza, y hay que sostener llamita a llamita. El rescoldo hay que mantenerlo vivo. Entonces, bueno, se trata de eso. En estos momentos se trata de resistir, persistir, insistir, recomenzar. O sea, es una tarea de avances y retrocesos, de confusiones, de errores, de aciertos, conflictivo, complejo, denso, pluridiverso. Entonces, ver eso. Elena, muy interesante todo lo que planteás. Decís que bueno, esta propuesta de las mujeres, del Ni Una Menos, una nueva forma de hacer política, que tenemos otras formas, digamos, con respecto a los varones. ¿Qué le decís o qué contestás a esas personas que dicen, yo no voy, por ejemplo, porque sigo leyendo lamentablemente esto, yo no voy al Ni Una Menos porque la marcha está muy politizada? O sea, banco el cese de violencia, lo separan como si fueran dos cosas distintas. Banco que dejen de matar a las mujeres, pero después vas y hay un montón de banderas políticas. ¿Qué pensás o cómo se confronta o combate eso? Mira, tratamos de que no haya banderas políticas. Y acá hay que diferenciar. Una cosa es la política partidaria y otra es la política como práctica de transformación social. Son dos perspectivas que a veces se entrecruzan y otras veces no. Para nosotros la política es el modo como pensamos y actuamos o repensamos y problematizamos la convivencia social. La política contesta la pregunta si podemos vivir juntos y cómo podemos vivir juntos. O sea, el núcleo, el problema de la política es el de la convivencia. Ahí está el centro del ejercicio político. ¿Podemos vivir juntos? ¿Cómo? Entonces, en ese sentido, por supuesto, toda marcha es política. Toda acción pública, toda acción hecha con otros es político, pero político en este sentido, de pensar y repensar y problematizar la convivencia social. Y no solo la convivencia, hay una bióloga norteamericana, feminista también, Donna Haraway, que ella plantea que el problema político y el problema social y el problema filosófico, el gran problema sigue siendo el mismo de siempre, que es cómo pensar, si es posible, la pregunta que se hace, ¿es posible convivir entre seres humanos, los seres humanos entre sí, los seres humanos con los otros seres vivientes? Y ahora ella le agrega, absolutamente discutible, los seres humanos y las máquinas. Pero es decir, pensar, ese es el problema central que la política tiene que responder y con el cual la política se enfrenta. La política partidaria es una manifestación una manifestación incluso histórica de la política. Los partidos emergieron en determinado momento, muy articulado con lo que es el sistema de representación y la lógica representativa. Entonces, en ese sentido, contesto eso. Si me dicen, ¿es politizado? Por supuesto que es político. No hay acción en el espacio público, incluso en el espacio privado y doméstico, que no sea político. Las mujeres decimos, lo personal es político, porque en realidad esa separación entre lo público y lo privado, cómo se piensa la vida adentro o afuera de las puertas o de los muros de una vivienda, son decisiones políticas que se han tomado incluso desde instancias institucionales. Claro. Entonces, a ver, que yo me quede en la casa y el hombre vaya a trabajar fue producto de decisiones políticas que se tomaron en su momento. Entonces, repensar todo eso. Eso por un lado. Y creo que
yendo a esta cuestión de las formas de hacer política, en lo que también avanzamos como movimiento fue en el ejercicio de una democracia profunda y radical. Estamos más de acuerdo con la democracia participativa que con la democracia representativa, con la democracia directa. Entonces, por ejemplo, en las asambleas, en los encuentros de mujeres, el modo en general nos encontramos y para tomar decisiones lo hacemos vía asamblea. Claro. Y trabajamos con consenso, buscando de construir consenso, de no recurrir al voto. No se vota, se discute y se discute y se vuelve a discutir y se vuelve a discutir y se vuelve a problematizar hasta consensuar. Y si no, queda en disenso. Nosotros decimos, bueno, esto lo ponemos entre paréntesis y lo seguimos. O sea, también actuar con consenso y con disenso. O sea, hay desacuerdos y aceptar esos desacuerdos, pero que esos desacuerdos no impidan el accionar conjunto. Claro. Y ahí creo que hay una clave, que esto de buscar la forma en que convivan, vamos a ponerlo en esos términos, lamentablemente se hace muy complicado desde un lugar cuando el problema mayor y las decisiones mayores o las decisiones más fuertes son tomadas, en este caso vamos a hablar puntualmente, y lo digo yo, del gobierno nacional, que hace todo en contra de buscar ese consenso y esos acuerdos. Lo vemos desde cosas no menores, pero muy llamativas, de que en el segundo día, tercer día, creo, de gestión, cerramos ministerios, que bueno, hace poco vimos que 13 ministerios también se cerraron, o programas que ayudaban a justamente la búsqueda de consensos para que estas cosas sean más inclusive fáciles y la convivencia, y que no, sobre todo no persista el miedo. Me parece que cuando no sabemos cómo convivir con otros o en comunidad, si se quiere, el miedo es lo que persiste, y cuando la figura mayor y la que toma las decisiones, en este caso sobre nuestras vidas, es un monstruo que busca justamente que le tengamos miedo, es mucho más complicado. ¿Y cómo hacer en ese? Entonces, tenemos que volver a la micromilitancia, a charlar, a escuchar. ¿Cómo pensás, Elena? Yo creo que hay que recurrir a formas que ya hemos experimentado, pero también imaginar nuevas formas. También crear nuevas formas. Algunas han dado resultado en determinado momento. Ayer justamente veía estudiantes de comunicación en relación al pedido de justicia por el femicidio de Lucía Maidana, salieron con una forma de comunicación política que hace mucho no se hacía, o por lo menos no se hacía en relación con estas cuestiones, que era volantear. Salir con volantes. Entonces, cuando vos salís con volantes y entregás a la gente, podés charlar con ellos y haces un ejercicio de la política más personalizado, en copresencia, poniendo los cuerpos, porque esa es otra cuestión. Sí. Le hemos sacado el cuerpo a la política, sí. Y eso no es menor, porque en general el poder gestiona las presencias y las ausencias de los cuerpos sociales. Pensemos el caso más extremo de los desaparecidos en dictadura. O sea, aquel cuerpo que incomoda se lo hace desaparecer. Claro. Porque el gesto político o la práctica política clave en relación con esto que venimos hablando, o por lo menos con estas formas de ejercicio que empezaron desde la modernidad, que eso se profundizaron y tomaron más forma desde la modernidad en adelante, suponen poner el cuerpo con otros y ponerlo en el espacio público, aparecer frente a los otros. La filósofa Hannah Arendt habla del derecho a aparecer, que el otro me vea, que el otro con el otro me encuentre en el espacio público, que es el espacio de la política desde la modernidad occidental. Entonces, ese derecho a aparecer, ese derecho a estar en el espacio público, a tomar la calle, a tomar las plazas, a tomar los espacios públicos. Bueno, se trata
de esta acción en copresencia. Y ahí entra otro factor para reflexionar y problematizar y charlar, pensar, que es diría la presencia de las redes, el accionar de las redes. Entonces se termina haciendo militancia vía red y es de corto alcance. No digo, nosotros decimos, hay que trabajar con todas las dimensiones, con todas las formas de comunicar. Aquellas que son, llamarle más directa, cuya mediación pasa por el cuerpo y sobre todo por el discurso, por el lenguaje, y también aquellas cuya mediación es tecnológicas, que están mediadas tecnológicamente. Bueno, tenemos que volver a repensar esto. Si en ese sentido la pandemia, yo sigo planteando, o sea, la pandemia fue un punto de inflexión. Fortaleció muchísimo más ese. Fortaleció la ausencia Claro. en el espacio público, el encuentro con los otros Claro. en el espacio público. Y una cosa no reemplaza a la otra, o sea, jamás se va a comparar, digo, la militancia o el activismo digital a estar en el espacio público, de esta cosa que se genera de la unión, la fuerza que hace, lo colectivo. Claro, porque además, es decir, lo colectivo se va construyendo, y estoy pensando en cómo nosotros de algún modo construimos una especie de protocolo de interacción o de comunicación. Entonces, para ciertas prácticas recurrimos a las redes, pero sabemos que para otras es indispensable, necesaria, la copresencia, el estar con el otro. Entonces, trabajamos o tratamos de apelar a una multiplicidad de formas de interacción y de comunicación. No nos cerramos a una de ningún modo. Además, tenemos claro cómo funciona la comunicación mediada tecnológicamente. Ahí incluso yo en determinado momento pensaba, si antes trabajaba de modo gratuito en el ámbito doméstico, hacía los trabajos de la casa que me decían que lo hacía por amor, que eso no era trabajo, que eso era una manifestación de amor. Si trabajamos gratis y seguimos haciéndonos cargo de las tareas de cuidado, porque en ese sentido nuestro rol, que es un rol pensado políticamente, nuestro rol pasa por el cuidado físico y emocional de la fuerza de trabajo. Claro. Si nosotros desaparecemos, eso cae. Y lo hacemos de modo gratis, o sea, el capital y el Estado ganan. A nosotros nos pagan un mango para esa tarea que es indispensable. Sí. Que es indispensable. Sostenemos la fuerza de trabajo, física y emocionalmente. Entonces, pero además de eso, yo pensaba, en relación al uso de las redes, ahí hubo un avance del capital, un avance mucho mayor del capital y su lucro sobre nuestras vidas y sobre el uso de nuestros tiempos. Porque si hay algo que hace el capital es manipular nuestro tiempo, gestionar nuestro tiempo personal en función de su lucro, en función de la plusvalía. Bueno, en el caso de las redes, nosotros le ponemos el contenido a las redes, nosotros laburamos para las redes y lo hacemos gratis. Y ni siquiera nos damos cuenta porque nos manejan desde el deseo. O sea, nosotros, tendríamos que preguntarnos, y si un día decimos, no subimos más ningún contenido. Apagón. Claro. Apagón. Dejamos de escribir, dejamos de comunicar, de poner nuestra vida como contenido, o sea, de transformar nuestra vida en contenido en las redes. Dejamos de contestar, ¿qué pasaría? Es decir, por lo menos preguntarnos y pensar, porque en general yo creo que el gran triunfo del capital ha sido manipularnos desde el deseo, manipula nuestros deseos. Eso la publicidad lo sabe hace mucho. Yo pensaba en estos tiempos cuando salió todo ese ataque a la frase donde hay una necesidad y un derecho, que es cuestionado desde el gobierno y desde las derechas,
yo les contestaría, no, desde donde hay una necesidad hay un negocio. Eso ha sido así. Sabemos que la publicidad trabaja a partir de la invención de necesidades. Yo no necesito tener la zapatilla marca tal, no necesito tener tal auto, no necesito eso. Sin embargo, se instala como necesidad, se crea como necesidad para que yo consuma, para sostener al mercado. Entonces, bueno, repensemos juntos, charlemos, conversemos sobre todo esto y problematicemos. Y nosotros no decimos no al uso de las redes, pero sí advertir sobre lo que implica social, cultural, personalmente, psicológicamente, el uso de las redes. Y lo que está pasando, por ejemplo, con los pibes, que ojo, las redes es un componente más, porque acá lo que hay que repensar en general son las condiciones objetivas y subjetivas de vida. Porque que los niños no juegan, no es que no juegan, quieren jugar y cada vez les cuesta más. Cada vez les cuesta más jugar, porque ya no se juega más en la escuela, porque ya no se juega más en el barrio ni en la calle, porque ya no se juega más en la casa. A veces los niños son únicos hijos, no tienen vida barrial. Entonces, repensar todo esto. Para el niño el juego es fundamental. Es decir, porque con el niño con el juego aprende y con el juego crece. Con el juego se hace humano, interacciona, se hace ser social, juega con otros. Si le sacamos eso, ¿qué tipo de subjetividad estamos formando? ¿Qué tipo de niños, qué tipo de seres humanos estamos gestando? Entonces, bueno, creo que es tiempo de paciencia, de mucho acompañamiento, de no estar solos. Tomo esta frase que ahora se popularizó del Eternauta, nadie se salva solo. O sea, pensando en esta cuestión de lo colectivo, del héroe colectivo, en comunidad uno se salva, construyendo comunidad. Entonces la importancia de construir comunidad, de tener en cuenta la memoria histórica, de tener resistencia, persistencia, que cuando nos cae el desánimo o el agobio, y salgo y me voy a charlo con alguien, me encuentro con una amiga, me encuentro con un compañero, pensamos o proyectamos algo para hacer en función nuestra, en función de otros, porque también ahí hay que articular la lucha propia con la lucha ajena, con los problemas del otro. Entonces, creo que hay vías o caminos, pero hay que animarse a juntarnos, para empezar a juntarnos con otros. Darle un poco de descanso a la tecnología y salir a la calle. Y si yo creo que algo de eso todavía mantiene ciudades como Posadas, donde por ahí en determinados lugares la gente se encuentra en la silleta en la vereda. Sí, algo pone tan la silleta simple en la vereda y toma mate con otro. Sí, es tremendo. Y charla, social, claro. y charla con otros. Esa posibilidad del encuentro, de que si alguien me saluda, le contesto, de que no invisibilizo al que está pidiendo en la calle, ni a lo que ahora se llama eufemísticamente la gente en situación de calle. No invisibilizo el drama de los Muga guaraní, que después le decimos que son nuestros hermanos, pero si nosotros somos así entre hermanos, pobre especie. Así nos va. La verdad es un placer, Elena, escucharte. ¿Qué clase? Te escucharíamos Volvimos a la horas, facultad, pero te escucharíamos realmente. horas. Nos encanta tenerte acá. Ojalá podamos coordinar y seguir charlando con vos, porque realmente es interesante. Es necesario, sobre todo.
Así que te agradecemos muchísimo que puedas venir, tomarte un tiempo. Te estuvimos casi una hora, estamos Elena hablando y que nos queda corto todo tipo de tiempo. Así que te queremos agradecer muchísimo y bueno, te esperamos la próxima. Bueno, cuando quieras estamos acá. sí. Una columna tuya queremos. Sí, columnista Son confianzudas. Ya estoy abusando, me parece. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme y creo, yo les decía, no estoy yendo a los medios, tuve mis momentos, pero creo que en esta etapa hay que volver otra vez. Igual me preocupa, a veces me preocupa la sobreinformación, me preocupa el exceso, hablamos mucho, hacemos menos y bueno, pero es para repensar. Sí, por supuesto. Y les agradezco mucho. No, Gracias. gracias a vos, Elena. Qué honor. Nosotros hacemos una breve pausa, la despedimos a Elena y volvemos. Bueno, gracias. Lo único que hago son desastres.